Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, pues seguimos aquí revisando las fichas, los momentos que pudo capturar, bueno, que tiene en el reportaje especial Jacinto, y bueno, nos lleva a varios puntos. Cada uno a nuestra manera nos hemos pronunciado sobre el significado de la pérdida de don Julio Scherer, y ahora con este reportaje especial, vaya personaje. Sergio, vaya figura, vaya pérdida la que tenemos y vaya lecciones que nos deja en tiempos como los que hoy vive México. Sergio, ¿qué decir? Mira, habría muchísimo que decir, además de lo que ya se ha dicho, leyendo ayer el espléndido número de Proceso. Histórico número. Es una revisión a fondo de una vida. Destaco tres aspectos que no aparecieron el día de ayer, y aclaro que me metí. Felicidades, Lorenzo, Denise, Carmen, por las referencias al trabajo de ustedes. Primero, y aprovechándolo el espléndido trabajo de Jacinto y de MX, esas tarjetas de la DF, de la Dirección Federal de Seguridad, esos reportes de seguimiento, marcan dos aspectos. Primero, es una radiografía muy descarnada de la manera ilegal, inmoral con la cual se controlaba a quienes pensaban diferente. Dedicaban una gran atención a los periodistas e intelectuales críticos. Ese era uno de los objetivos. Segundo, una carencia que lastró al régimen priista y sigue lastrando al actual. Es información sin análisis. Tú no encuentras en los archivos de la Federal de Seguridad análisis sofisticados que te digan el significado de Julio Scherer, la importancia. Eso no lo encuentras por ningún lado. No era su papel. Su papel era recabar información. No, ese era su papel. Un servicio de inteligencia. Bueno, en los folios y en las fichas de los agentes. En México no era el papel, porque no era un servicio de inteligencia, era una policía política. Una policía política que dotaba de contenidos pues al presidente y al secretario de Gobernación y a lo... Claro, pero cuando tú buscas exploras el Fondo de Gobernación, por ejemplo, también encuentras que por ningún lado aparecen los análisis de inteligencia que utilicen esta información. Es decir, una pobreza enorme. Segundo, y esto es una reflexión generacional, porque me doy cuenta que para los jóvenes, los de 20, 30, hasta 40 años, en estos momentos no acaban de aquilatar el significado de que Julio Scherer llegara a la dirección de Excelsior en agosto de 1968 y estuviera hasta el 76. Porque era otro México. Era un México rigurosamente controlado, en el cual quienes teníamos inquietudes, bueno, contábamos con la cultura México, la cultura de siempre, pero no había un diario que informara de manera regular sobre lo que pasaba en México. Y Julio Scherer jugó el papel de abrir, no solo a los reporteros, sino, aquí me detengo, en una sección fundamental en la democratización de México, las páginas editoriales. Julio Scherer abrió las páginas editoriales, y es bien sintomático que el mismo mes que él llegara como director se presentara en su oficina a Daniel Cosío Villegas para decirle que quería escribir una columna, y que su primera columna de Daniel Cosío Villegas fuera una crítica feroz, curiosamente, tanto a los estudiantes, a algunos métodos de los estudiantes, como a los métodos empleados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En consecuencia, todos los del agosto del 68 al 76, quienes estábamos surgiendo al conocimiento, a la vida pública, recibimos el beneficio de una bocanada diaria de información en la cual uno podía confiar, de editoriales contrastantes que ahora damos por hechos. Ahora estamos tan acostumbrados que todo el mundo puede revisar lo que se piensan unos y otros, pero en aquellos años Gastón García Cantú, Samuel del Villar, Jorge Ibargüengoitia eran algunos de los que de manera cotidiana demolían la legitimidad del régimen, y con ello habrían resquicios para el florecimiento del pensamiento crítico. Era, por cierto, en un momento en el cual había el dilema de métodos violentos y pacíficos, una reivindicación de que sí se podía disentir pacíficamente y sí se podía hacer algo en paz.
El otro aspecto que no ha sido resaltado lo suficiente fue una larga conversación con don Julio Scherer, en el cual le escuché una autocrítica. Ya había publicado su parte de guerra con Carlos Monsiváis, ese extraordinario documento con el testamento político del secretario de Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán, y él solo se quejó de que dice: no me di cuenta de la importancia de la guerra sucia, de la represión que estaba sucediendo, y no, más bien, no es que no se haya dado cuenta, no le di la prioridad que merecía, y creo que eso, en ese sentido, Excelsior no cumplió el papel que debió haber cumplido. Por todo eso y por muchas otras cosas, no solo es por un lado es una pena que se haya ido, pero por lo otro yo creo que es una celebración de alguien que ejerció a plenitud y con enorme congruencia el difícil, muy difícil ejercicio de la libertad de expresión independiente, crítica, autónoma. Regresamos, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, con su análisis, opinión y a la memoria de don Julio Scherer. Y bueno, pues de la mano de este reportaje especial que presentamos conjuntamente esta mañana, Noticias MBS, primera emisión, MX en su página online, y artículo 19 que no mencioné al principio y que lo hago ahora pues para completar las referencias correspondientes de este reportaje compartido para nuestros públicos.